The Five Blood es una película producida por Netflix y dirigida por Spike Lee, quien ya ha dirigido grandes cintas como Malcolm X, entre otras varias aclamadas por la crítica. Desde ya debo destacar que todas sus producciones poseen un fuerte componente social, denunciando principalmente la discriminación y el racismo. Esta película está protagonizada por Delroy Lindo, Jonathan Majors, Clegg Peters, Noam Lewis, Isiah Woodlock Jr., Melanie Pierre, Jean Reno y Chadwick Boseman. Partamos por el resumen sin spoilers. La historia nos sitúa en Vietnam, cuando 4 veteranos de la guerra regresan a dicho país con 2 motivos. El primero es encontrar los restos enterrados de un compañero caído en combate y el otro es hallar un tesoro escondido en el mismo lugar. Y partamos por lo bueno de la película. La cinta es algo distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en general y sobre todo en Netflix, ya que propone un estilo narrativo álgido y frenético. Avanza de forma rápida o precipitada en la trama para luego estancarse en los momentos más nostálgicos, dramáticos o derechamente trágicos. Como les digo, escapa de lo tradicional. Un buen ejemplo de ello es que de vez en cuando intercala escenas de documentales reales con la película, es decir que vemos en pantalla registros históricos, muchos de los cuales son bastante sórdidos e impactantes, ya que el director no se anda con juegos y da un mensaje de forma directa y sin sutilezas. Y los que siguen este canal sabrán que me gusta que los directores innoven. Aunque el resultado no siempre será positivo, se valora el querer mostrar algo diferente. Otro punto positivo es el mensaje que quiere dar. Debo admitir que hay ciertos puntos ideológicos que propone la película con los cuales no estoy del todo de acuerdo, o no comparto del todo, pero más allá de eso, desde un punto de vista cinematográfico, el mensaje social está bien utilizado. Primero, es directo y frontal. No hay metáforas hiperrebuscadas o melosas, ni simbolismos pretenciosos, nada de eso. Y segundo, que el mensaje social es integrado de forma orgánica a la película, ya que es acorde con el estilo narrativo de la cinta. Como tercer punto positivo, es que no es una película unidimensional en el sentido que no se centra en una sola temática, sino que la trama reposa en varios temas. Está el tema bélico, la búsqueda del tesoro, el vínculo fraterno de los exsoldados con el compañero fallecido, el drama familiar de la relación de Paul con su hijo, un poquitín de romanticismo, aunque no mucho, ética ideológica, racismo, discriminación, lecturas históricas, políticas, ideológicas, en fin, tiene de todo. Y como si eso fuese poco, hace muchas referencias a Apocalypse Now, otra excelente película. Sin embargo, vamos con lo negativo. Creo que la cinta dura más de lo que debiese, ya que el primer tercio de la película de verdad pensé que sería una producción más del montón de Netflix. A los 10 minutos aproximadamente recién comienza a ponerse interesante, y casi llegando a la mitad termina de agarrar fuerza hasta ya el final de la película. Entonces me da la sensación que la película que el director quería contar era lo que vemos desde los 10 minutos hacia adelante, y el resto, o sea los primeros 10 minutos, vendrían siendo más que nada como relleno, de manera tal que esta primera parte la pasa rápidamente para llegar lo más pronto posible a la historia que de verdad quería contar. Pero como les digo, esto es solo una teoría mía. Con todo, creo que el principal problema es que es una película inconstante. Si bien en general es una buena película, por lo cual se las recomiendo al 100%, a ratos da la sensación que es una película para el Oscar, pero al siguiente parece una producción mediocre de Netflix. Y al ser una película tan errática, merece hacerle un análisis más detallado, parte por parte. Así que, habiéndoles recomendado la película, aquí comienza el análisis con spoilers. La película comienza con registros reales de discursos en contra de la discriminación en Estados Unidos allá por el año 1975 en adelante. Recuerden, como dato histórico, que el conflicto de Vietnam sucedió entre 1955 y 1975, siendo el último periodo el más bélico y el que nosotros conocemos como la Guerra de Vietnam propiamente tal. Sin más, pasamos a ver a los protagonistas llegando al hotel donde se hospedarán, y una referencia a Apocalypse Now. Desde un inicio resalta lo paradójico que un grupo de veteranos vacacione en un país en el cual, años antes, fueron a matar gente. Esta idea se irá reiterando durante toda la película. De todos los amigos, el que más resalta es Paul, quien representa el cliché del espíritu americano, fanático de Trump y racista con los vietnamitas, el cual en esta oportunidad es usado para generar una crítica hacia el sueño americano. Otra cosa que se repite mucho y que en lo particular me agrada es el estilo narrativo poco convencional, como por ejemplo este corte.
Sin embargo, en contraposición, me molesta este tipo de transiciones abruptas que no llegan a nada, como por ejemplo esta que estamos viendo. Como sea, pasamos a ver la experiencia de los veteranos en la guerra, cuando Norman, su fallecido amigo, aún estaba con vida. La figura de Norman será interesante ya que todos lo respetan mucho, y luego de su muerte pasará a convertirse en una especie de mártir o mesías ideológicos para ellos. Ahora, aquí me voy a detener un poco. En los flashbacks se produce algo raro con el tema de la caracterización, ya que al principio advertí que no rejuvenecieron a los actores, y entonces pensé, ok, tal vez lo mostraron exactamente igual que en la actualidad como parte del tono artístico de la cinta. Pero más adelante muestran fotos u otros flashbacks en donde los personajes sí se ven rejuvenecidos. Entonces al final no sé qué intentaron hacer. Si intentaron hacerlos ver más jóvenes y les resultó mal, o en definitiva todo fue parte de una propuesta artística. No sé, fue raro y me incomodó mucho verlo, o por lo menos me distraía mucho de la película. Fuera de eso, y obviando el terrible CGI, las escenas del pasado están bien logradas. Lo cual también hace que me pregunte si tal vez no hubiese sido buena idea contratar otros actores que representaran a esos personajes más jóvenes. No sé. Siguiendo con la película, de la nada, literalmente de la nada, Otis abandona su grupo para ir a ver a una mujer, quien fue su amante durante la guerra, y ahora les hará el contacto con un franchute para que les ayude a vender el oro rápidamente y convertirlo en efectivo lo antes posible. Sin embargo, de sopetón, nos enteramos que esta mujer tiene una hija y que Otis es el padre. Y a esto me refería cuando les decía que a ratos la película se precipita en contar su propia historia, como para llegar al clímax lo antes posible. Esta información es sumamente relevante, frente a lo cual habían dos posibilidades, o introducirla con más dedicación, o simplemente omitirla, porque al final poco o nada impacta en la trama. Introducir esta información así como así en verdad da la sensación que solamente intentaban rellenar minutos de película. Al día siguiente, en la cita con este franchute, Paul vuelve a mostrar su fanatismo por la guerra y su país, lo que los deja a punto de perder el acuerdo, dejando claro que Paul es fundamentalista político e irracional. Sin embargo, logran llegar a un acuerdo con el franchute. En este flashback se hace latente las constantes referencias a la historia afroamericana en Estados Unidos, y nos muestran cómo llegaron a la conclusión que debían quedarse con el oro y usarlo para ayudar a la comunidad afroamericana de este país. Recuerden esto porque será importante más adelante. De la nada aparece David, el hijo de Paul, quien lo siguió hasta Vietnam para ayudarlo a buscar el oro y por supuesto sacar una parte. Y esta es una escena rara, ya que se siente fuera de lugar. ¿Qué se suponía que debía ser graciosa? Hacen ver a David como un zopenco, pero después lo muestran como una persona normal, inteligente y que incluso es un aporte para el grupo. Dado la forma que lo presentaron, yo pensé que terminaría siendo el bufón de la cinta, pero al final no lo es. Entonces no lo sé, quedó raro, porque lo presentaron así como un idiota. La siguiente escena es interesante. Esta es cuando muestran una emisión de una estación de radio comunista de Vietnam, la cual informa a los soldados afroamericanos de la muerte de Martin Luther King. ¿Por qué es interesante? Porque pone de manifiesto lo paradójico que soldados negros luchasen por un país que los discriminaba. A todo esto, el registro de audio de la radio es real y se trata de Hanoi Hannah, y efectivamente era la locutora de una emisora de radiodifusión que difundía propaganda comunista de Vietnam del Norte en inglés, dirigida a las tropas estadounidenses combatientes en su país. Luego, en un bar en donde todos se emborrachan, David conoce a una francesa, que debo admitir me encantó. No conocía a esta actriz, pero me gustó mucho. Pero eso no es lo importante es que es hija de un fallecido millonario y usa su herencia para encontrar y detonar minas que quedaron después de la guerra, y así evitar que gente inocente se lastime con ellas. Tras ello, los protagonistas parten su travesía por medio de la selva vietnamita. Y en este punto aprovecho de resaltar tres cosas. La primera es que la ambientación de la selva está bien recreada. De hecho, busqué fotos para comprobarlo. Lo segundo es la musicalización, ya que constantemente tiene una banda sonora típica de las películas de guerra, acentuando la epicidad o la emotividad de la escena según corresponda. Y fuera de eso, toda la estética de la cinta en general busca emular los clásicos de la guerra. El tercer punto, que ya lo mencioné, son las constantes referencias a la cultura afroamericana, desde soldados, políticos, activistas, hasta músicos y celebridades. Después de algunos conflictos que no hacen más que resaltar la paranoia, racismo y desprecio de Paul, pasamos a la mañana siguiente.
Pero antes no puedo dejar de resaltar algo curioso, y es que si bien se habla mucho del racismo en contra de los negros en América, Paul es el personaje más racista con los vietnamitas, ya que en oportunidad que puede demuestra su desprecio hacia ellos. Y a mi parecer no es coincidencia que este personaje sea así. Me da la sensación que el director quiso agregar un matiz en el tema de la discriminación y el racismo, el cual me agradó mucho. Como sea, aquí sucede otra cosa que no me gustó pero para nada, ya que hacen una pausa que al parecer era un mero descanso y David se retira para hacer caca y sin querer queriendo desentierra un lingote de oro, así como si nada. Lo que debió ser un punto de inflexión en la trama pasa de un momento para otro sin mayor esfuerzo y sin mayor preámbulo ni misterio ni nada. Ahora, en retrospectiva, entiendo por qué pasa así, ya que la cinta prefiere centrarse en otros acontecimientos que sucederán luego, pero al momento de verlo da una mala sensación, queda raro. En fin, tras desenterrar el oro empiezan los conflictos, ya que Eddie recordaba que Norm pretendía usar ese oro para la liberación de su gente, los afroamericanos, pero ahora que ya tiene el oro en sus manos, Paul y Melvin quieren repartirlo entre ellos y que cada uno haga lo suyo con su parte. Acto seguido encuentran el cadáver de Norm y la escena es bastante emotiva, una vez más acompañada de la música correcta. Y hasta aquí todo era risa y diversión, salvo por un par de conflictos que no terminaban de cerrar, pero aquí en adelante todo se vuelve más oscuro, lo que se augura con esta escena. Mierda, ¿qué es ese ruido? Cigarras. ¿Cigarras? Sí. Pues en casa no suenan así. No estamos en casa. No lo estamos. En un descanso, Eddie comienza a recriminarlos por su avaricia, codicia y la pérdida de los valores que profesaban durante la guerra. Sin embargo, ¿Qué ha pasado? y admito que quedé pa' la cagada con esta escena, y desde aquí siento yo que comienza la verdadera película. Cuando su amigo muere deben decidir si dejarlo ahí como a Norm años atrás o llevárselo. Como ellos fueron a Vietnam para regresar con los restos de un amigo muerto en combate, ahora sería contradictorio, por decirlo menos, dejar votado a otro amigo. Bueno, eso es precisamente lo que hacen, recalcando la hipocresía y codicia que Eddie les reclamaba justo antes de morir, sobre todo por parte de Paul, quien prácticamente obliga al resto a dejar botado el cadáver de Eddie, solo para no levantar sospecha y poder llevarse el oro. Como les digo, hipocresía y codicia. Y en este punto ya queda más que claro que Paul fue el más afectado por la guerra, y luego veremos por qué. Pero antes de todo eso pasa otra cosa. David accidentalmente pisa una mina, cuando justo llega la francesa con sus dos amigos, dando lugar a la escena más tensa de toda la puta vida. Y creo que está demasiado bien lograda la escena, pero por suerte David logra sobrevivir. Sin embargo, Paul no confía en los misioneros, ya que es un puto paranoico. Eventualmente terminará desconfiando de todos, hasta del guía turístico, por lo que se llevan a los misioneros atados, pero en algún momento Seppo logra escapar. Y luego tenemos esto. Claramente lo grabaron con poca luz y le pusieron un filtro a su lado, lo cual quedó bien cutre. Entonces esta escena, más un pobre CGI que les comentaba antes, y el tema de la caracterización de los personajes más jóvenes, me da la sensación que tal vez la película no tuvo todo el presupuesto que quería, o tal vez lo tuvo y no lo supieron ocupar, no lo sé. En fin, Paul es traicionado por sus amigos ya que se estaba volviendo loco. Y cuando llegan al punto de encuentro, le ofrecen dinero al guía para que guarde silencio. Pero todo se complica aún más cuando vietnamitas desconocidos llegan con Seppo y lo ofrecen a cambio de oro. Sin embargo, Paul no está ni ahí con él. Tras otra escena tensa, vemos que intercalan imágenes de documentales, una vez más, y la aventura tipo El Dorado se transforma en una película de guerra. Tras zafar de los vietnamitas, Paul definitivamente pierde la cabeza y se va solo con su parte del oro. La locura de Paul es el epítome de la actuación de Delroy Lindo, lo que queda demostrado cuando se dirige a la cámara, hablándole al espectador como muestra de su locura y fidedigno reflejo de los daños que causa la guerra en los soldados sobrevivientes. Paul tiene una última visión con su amigo Norman, y un flashback nos revela que fue él mismo quien asesinó por accidente a su amigo. En esta visión logra hacer las paces con Norm,
lo que refleja una forma de hacer las paces consigo mismo, que se perdona a sí mismo, lo que le da un perfecto cierre al arco de este personaje, y justo a tiempo, ya que es atrapado y asesinado por los vietnamitas. Y debo decir que tanto el desarrollo como el cierre de este personaje me parece magnífico. Creo que de verdad da una cátedra o una clase magistral de cómo se construye y desarrolla un personaje. Y es un muy buen ejemplo, sobre todo tomando en cuenta que se estrenó en Netflix, plataforma en la cual suele producir películas bastante mierdas. En fin, el resto del equipo se refugia en las ruinas de un templo, esperando que los vietnamitas lleguen y les preparan una trampa. Después de otra secuencia de guerra, solo Otis, David, el guía, la francesa y su amigo salen con vida. Y estos se reparten el dinero y cada uno lo usa para algo distinto. Y a todo esto los vietnamitas trabajaban para el franchute quien les había tendido una trampa. Con la parte de Eddie hacen una donación a Black Lives Matter, y yo supongo que lo hizo David, aunque nunca lo muestran, y la francesa usa el dinero para su fundación. El final es bastante dramático y no califica como final feliz, a pesar que la viuda de Melvin recibe su parte del dinero. El mensaje final de la cinta es bastante triste y desolador. La guerra, así como otro tipo de atrocidades, solo terminan para aquellos que mueren. Para los sobrevivientes es una tortura eterna. El mensaje está remarcado en un ámbito racial, ya que habla derechamente del racismo y la discriminación. Pero este mismo mensaje puede ser extensivo a diversos temas, no solo la discriminación. En resumen, creo que fuera de un par de detalles que no me agradaron al verla, el sentido general y el mensaje de la cinta la hacen una película sumamente potente, que logra generar tensión desde la mitad de la cinta en adelante y te deja con un nudo en la garganta al final. Es una buena forma de hacernos conscientes del dolor ajeno que trae consigo la guerra y la discriminación. Además, sirve para aterrizar un poco estos temas que usualmente vemos en noticias o publicaciones en redes sociales. Esta película adquiere un significado especial sobre todo porque coincidentemente fue estrenada unas semanas después de lo sucedido a George Floyd en Estados Unidos. Y digo coincidentemente porque el director no pudo haberlo planeado así. Como les decía al inicio, hay ciertas premisas ideológicas de la cinta que no comparto del todo, pero más allá de eso es una película contundente, está bien ejecutada, lo cual no es de extrañarse tomando en cuenta la extensa trayectoria del director y de los actores principales. Omitiendo estos detalles que no me agradaron, esta película cumple con los checklists de una obra maestra. Tiene una historia épica, la historia está bien contada, los personajes están construidos y desarrollados de buena manera, y tiene muchas escenas tensas y dramáticas las cuales están bien logradas. Y lejos, una de las mejores cosas es que los personajes no son unidimensionales. No es el cliché del fanático, el cliché del tonto, el cliché del valiente o del héroe, sino que son personajes complejos y en pocos minutos el espectador logra atisbar o advertir esta complejidad o este matiz en las personalidades de los distintos personajes. De hecho, no me extrañaría ver a esta película nominada a los Oscar, sobre todo porque revitaliza un género el cual ya no se ve mucho, que es el género de las guerras. Siempre y cuando esté bien ejecutado, obviamente siempre vemos películas de guerra, pero son casi del montón. Pero no veía películas de guerra bien hechas recientemente. Así que como les digo, de verdad, a pesar de las cosas que no me gustaron, es una verdadera obra maestra que vale la pena ver y analizar. Como sea amigos, eso ha sido todo por esta semana. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, denle like, suscríbanse y activen el tema de las campanitas para que YouTube amablemente les avise cuando suba videos en el futuro. Y también síganme en Instagram donde subo reseñas sin spoilers de películas que pueden encontrar o series que pueden encontrar en Netflix o en Amazon Prime Video. Y también prontamente voy a estar subiendo un video más extenso hablando de la tercera temporada de Dark que estuvo buenísimo. Eso ha sido todo por esta ocasión y nos vemos la próxima.